mañana lluviosa. Dios nos regala un bello día de lluvia. Disfrutemos la lluvia. ¿Cuántos países hay que están pidiendo lluvia y nosotros tenemos lluvia? Señor, gracias por la lluvia. Y gracias porque nos permite estar temprano en tu casa, que es nuestra casa, para adorarte, glorificarte y bendecirte. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están dispersos por todo el país, por toda América y por todo el mundo. Señor, te presentamos este día y te pedimos que tu paz, tu amor nos cubra, que seamos un canal de bendición donde llevemos paz y armonía, donde quiera que estemos. El poder de la verdad, justicia, ley e historia. El texto bíblico lo vamos a tener en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 1 al 9 y del 13 al 15. Toda la palabra la vamos a estar leyendo para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 9. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová
ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Tenemos un pasaje donde el rey David comete una falta grave. Acuérdense que Dios elige a los líderes para que los líderes sean de bendición, para que seamos ejemplo. Si pecamos, todos merecemos castigo, pero al que está para poner el ejemplo, si peca, peor todavía, merece más. Tenemos aquí en nuestro país un ejemplo viviente. Nosotros tuvimos un presidente del año 2000 al 2004 donde el pueblo estaba esperanzado en ese líder que se iba a impartir justicia. Los 2 primeros años de ese líder fueron muy buenos, pero los 2 siguientes usó una expresión y decía: a mí como que me está gustando el carguito. Una expresión como de chabacanería. Transformó la Constitución porque estaba prohibida la reelección. Se reeligió y perdió. Pero en su mandato él tenía un eslogan que decía: los presidentes no se tocan. ¿Usted se imagina eso? Que un líder diga que los líderes no se tocan. ¿Y si hizo algo mal hecho? Nosotros tenemos el ejemplo de David. David fue elegido por Dios y tenía el corazón conforme a Dios. Era muy amado por Dios. Pero David faltó. Al faltar, aunque fuera el rey, aunque fuera el elegido por Dios, tenía consecuencia. Y la consecuencia la recibió, fue funesta. Ahora, el profeta Natán, que era otro líder, actuó con mucha sabiduría y prudencia. Dios le revela a Natán lo que David había hecho. Y Natán con prudencia, con sabiduría, va a donde David. Porque usted se imagina ir donde un rey como David, un rey guerrero, y decirle: usted faltó, usted merece tal cosa. No. Natán fue y se le introdujo en una parábola. Dejó que él mismo hiciera juicio, que el mismo David Smith hiciera juicio. Él llega y le explica la parábola de la ovejita, donde Natán llega y le dice: oye David, había un hombre muy rico, tenía mucho cordero y vaca. Y había un vecino que era muy pobre y tenía una corderita, una, que fue criada como una hija. Al hombre rico le llega visita y le quiere preparar de comer. ¿Qué hace el hombre rico? No cogió una de sus vacas ni de su corderita, no. Fue donde el hombre pobre y le cogió la única que tenía y se la preparó a la visita. Y David hizo juicio seguido. El tal debe morir. Debe pagar 4 veces lo que se robó. Ya él había emitido juicio.
Entonces Natán ahí aprovecha y le dice, ese hombre eres tú. Entonces David recapacitó y dijo, sí, es pecado. Pero los pecados tienen consecuencias. En ese tiempo era irremisiblemente la muerte. Pero Dios perdona a David. Pero la consecuencia del pecado que es, acuérdense que David era un rey guerrero. Y los reyes en ese tiempo, habían temporadas que salían a conquistar otras ciudades. Ese tiempo era eso, de ir a la guerra. Y él no fue a la guerra. Él se quedó en su palacio. El deber de él era ir a la guerra y no fue. Y un día estaba paseándose por el balcón de su palacio y mira a distancia, y no era tan distancia porque él vio bien claro, vio a Betsabé, esposa de un soldado que estaba en la guerra. Se estaba bañando y la vio y la codició y la tomó. Después supo que ella había quedado embarazada. Entonces él quería tapar la falta. Manda a buscar el soldado, lo invita a su casa, le da un banquete y con bebida, y ahora vete a tu casa a dormir. El hombre, por fidelidad a sus compañeros que estaban en guerra, no entró a su casa, se quedó afuera. Hizo otra treta David y no pudo. El hombre fue fiel. Entonces David escribe una carta y se la envía al general que estaba dirigiendo la tropa, y se la envía con el mismo Uría, el esposo de Betsabé. Y la carta decía: pon a Uría al frente de la batalla y retira la tropa. Era para que lo mataran. Él fue el asesino intelectualmente y murió. Entonces, después que murió, la mujer hizo luto. Después que pasó el luto, la toma como esposa. Entonces empieza esa historia donde le dicen a David que su pecado fue perdonado, pero que la espada nunca se apartaría de su casa. La espada nunca se apartaría de su casa. Entonces David muere y toma el trono Salomón. Salomón, afirmando su trono, empieza a arreglar una serie de cosas. Acuérdense que Salomón tuvo una experiencia con Dios y Dios le dio sabiduría para gobernar a su pueblo. Porque Salomón no pidió otra cosa. Pues como él nada más pidió eso, Dios le dijo: yo te voy a dar poder y te voy a dar riqueza también. Ok. Hay un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 2, donde Salomón está iniciando su mandato. Y Adonías, hermano mayor de Salomón, el cual le correspondía el trono por orden de edad. Por orden de edad. Pero ya Dios le había prometido a David que Salomón iba a ser el rey. Ya eso era un mandato por Dios. Adonías lo sabía, Salomón lo sabía, pero el pueblo sabía que Adonías era el mayor de los dos. Entonces había un problemita. Ok. Entonces Adonías va y se le acerca a Betsabé, la mamá de Salomón, y le dice: mira, yo quiero que tú le hables a Salomón, tu hijo, que él no te va a negar algo. Dice: dime qué es. Entonces él le dice: dile a Salomón que me dé Abisag sunamita por mujer. Ahí había una señal, ahí había un mandato al pueblo, pero Adonías lo estaba pidiendo en malicia. ¿Qué pasaba ahí? Que Abisag sunamita era la joven que le habían buscado a David en su postrimería cuando él estuviera viejo,
cuando él estaba viejo, para que durmiera con él. Rafaelito, para que lo calentara. Ustedes sabían, hermana Altagracia, que una joven calienta a un viejo más que una vieja. Ustedes lo sabían. Entonces buscaron avisar a Tsunamita, una joven. Oiga, atienda. Buscaron a esta joven para que durmiera con David. David no se llegó a ella, era un hombre ya muy viejo, pero ella lo calentaba. Ahora, el pueblo sabía que ella dormía con David. Y este Adonías le está pidiendo a Betsabé, a la mamá del rey, que le pida al rey que el rey le dé a avisar a Tsunamita como mujer. Entonces ella se lo dice. Y el rey le dice, pero ven acá, pide que yo le dé el reino también. Porque Salomón tenía sabiduría. Salomón sabía lo que había el chanchullo que Adonías estaba preparando. Entonces dijo Salomón, es así, ya tiene al sacerdote Abiatar a su favor, ya tiene a Joab del ejército a su favor también Adonías. Es una señal, quiere el trono. Dice, hasta hoy llegó vivo. Él lo había perdonado. Hasta hoy mandó, arréglenlo. Hasta ahí. Pero también al sacerdote Abiatar, arréglenlo. Pero también a Joab, arréglenlo. De una u otra manera, los tres los sacó del gobierno. Porque ya Salomón sabía la trama. Eso era parte de lo que Dios había dicho: la espada no se apartará de tu casa porque hiciste mal. Y usted se imagina que Hipólito Mejía decir que a los presidentes no se toca, aunque roben, aunque maten, aunque defalquen al país. Claro, nosotros tenemos que estar bien claros. Nosotros no podemos dejarnos llevar como corderito al matadero, no. Nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar y tenemos que actuar glorificando a Jehová Dios. Que cuando nosotros vayamos a las urnas a elegir un candidato, que no vayamos a elegirlo con la víscera, con el vientre, con la barriga, no. Vamos a analizar cada persona y vamos a votar con dignidad. No dejen que la convenzan por discurso bonito. Ok, la espada nos iba a apartar. Absalón, el hijo mayor, intentó usurpar el trono y matar a David. Pero en una batalla muere Absalón. Tenemos que también, Absalón era hijo de David. Tenemos que otro hijo, Amnón, otro hijo, violó a Tamar, que era hermana de padre. Y Tamar era hermana de Absalón. Absalón sufre eso, Tamar sufre, pero se quedó tranquilo. A los 2 años, Absalón prepara una fiesta y le pide permiso al rey e invitan también a Amnón. Y allá Absalón mata a Amnón, otro hijo. O sea, que fue de desastre en desastre, desastre en desastre. ¿Por qué? Porque hizo lo mal hecho y era un líder.
Dios nos ha constituido a cada uno de nosotros como líder en el trabajo, líder en el barrio, líder en la iglesia, líder donde estamos. Los ojos del mundo están sobre nosotros. Entonces nosotros debemos de estar con fidelidad ante Dios, dando testimonio santo y puro para hacer bendición. ¿Por qué? Porque si faltamos, la espada estará contra nosotros. Mire, está bien. Nosotros estaremos vigilados, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado a hacer bendición, y Él nos promete muchas bendiciones, muchas, pero muchas bendiciones. Es decir, que seamos fieles, seamos honestos, y donde quiera que estemos glorifiquemos a Jehová Dios con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a los demás. ¿Por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado, a hacer bendición, a hacer bendición. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos perdona, nos da salvación, pone en nosotros su gracia, su amor. Pero si faltamos, la espada está contra nosotros. Hay que pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a ser fiel, ayúdanos a actuar en santidad y en armonía, que donde quiera que estemos podamos recibir de tu poder y de tu dominio propio, para en medio de los ataques, en medio de la crisis, nosotros glorificarte, nosotros bendecir tu santo y bendito nombre. Porque óiganme, aún estando en santidad, llega un momento difícil, llega un momento de ataque, llega un momento de crisis, llega un momento de crisis de fe. Pero en esos momentos vamos a serle fiel a Dios. Hay que serle fiel a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a serle fiel. Y en ese momento difícil donde el enemigo nos ataca, con más razón serle fiel a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios que sabe todas las cosas, ayúdanos a serte fiel. Danos de tu poder, danos de tu dominio propio, danos de tu sabiduría. Ayúdanos, que donde quiera que estemos nosotros te glorifiquemos. No importa la propuesta que nos hagan, que nosotros podamos ver qué hay detrás de cada propuesta y glorificarte con nuestras decisiones. Señor, mire el ejemplo de David, las consecuencias que le llegaron. Señor, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a ser canal de bendición donde quiera que estemos. Señor, santifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santifícanos, Señor. Señor, gracias. Úsanos de bendición en lo espiritual y en lo material. Que Dios nos continúe bendiciendo.